Teoría de las finanzas. Primero hablaremos de la teoría de la media varianza. Harry Markowitz, un académico estadounidense de finanzas y premio Nobel de Economía en 1990, es conocido como el padre de la teoría moderna de carteras. La contribución de Markowitz básicamente consistió en definir la manera de medir la rentabilidad y la volatilidad de una cartera de inversión, y como este último concepto de riesgo está íntimamente ligado con lo que conocemos como diversificación. El cálculo de la rentabilidad de una cartera es el simple promedio ponderado de las rentabilidades de los activos, mientras el cálculo de la volatilidad de la cartera difiere de hecho. La diversificación viene dada básicamente por la correlación entre los rendimientos de cada par de activos de la cartera, es decir, cómo se comportan los rendimientos de un activo con respecto al otro. Para medir esa correlación usamos el coeficiente de correlación, y para calcular la volatilidad de una cartera usamos la desviación típica de sus rendimientos que contienen implícitamente esa correlación. La teoría de la media varianza es la medición de la rentabilidad y el riesgo de una cartera de inversión. A continuación realizaremos un ejemplo con 5 acciones del mercado colombiano del sector bancario, las cuales son Bancolombia, BBVA, La Vivienda, Banco de Bogotá y Banco Popular, a las cuales realizaremos una serie de cálculos para así obtener la rentabilidad y los riesgos de estos. Para aplicar esta fórmula obtenemos los siguientes resultados. Estas son las rentabilidades de cada una de las acciones. Realizaremos el promedio ponderado de todas las rentabilidades y obtendremos la rentabilidad de cada una de las acciones en el portafolio. Luego de realizar las rentabilidades, lo que debemos hacer es el riesgo. Lo hallamos con esta fórmula, la cual es la desviación promedio de las rentabilidades, y en el paréntesis lo que debemos colocar son las rentabilidades anteriormente encontradas. Vamos a hacer es que vamos a coger la matriz de covarianza. Esta matriz nos va a servir para hallar el riesgo y la rentabilidad del portafolio como tal. Observar que el banco que cuenta con menor rentabilidad es el Banco Popular, y el banco que tiene mayor rentabilidad es el Banco BBVA. Asimismo podemos observar los riesgos, los cuales nos indican que el banco que tiene menor riesgo es el Banco de Bogotá, y el que cuenta con mayor riesgo de inversión es el Banco Bancolombia. Matriz la covarianza para seguir haciendo nuestros cálculos del riesgo del portafolio y la rentabilidad del portafolio. Lo primero que debemos hacer es usar estas rentabilidades y estos riesgos, pero transponerlos en una nueva tabla de la siguiente manera: rentabilidades, riesgos, y colocamos participaciones, las cuales nosotros vamos a suponer, teniendo en cuenta que la suma de estas tiene que ser 1 y que todas las participaciones tienen que ser mayores o iguales a 0. Estas participaciones las obtenemos minimizando el riesgo y maximizando las rentabilidades. Para hallar el riesgo usamos esta fórmula, en la cual vamos a colocar las participaciones, la matriz de covarianza y las participaciones otra vez. La diferencia es que la primera vez vamos a transponer esos datos y la segunda vez no lo vamos a transponer. Estos datos lo que nos van a dar va a ser el riesgo del portafolio. Luego, para hallar la rentabilidad del portafolio vamos a usar esta fórmula, en la cual vamos a tener en cuenta las participaciones que usamos anteriormente, que son estas, y también vamos a usar las rentabilidades. Entonces transponemos las participaciones y dejamos completamente quietas las rentabilidades, y así obtenemos el riesgo y la rentabilidad de nuestro portafolio. Obtenemos los primeros datos, que son el primero, que es con minimizar riesgo, y el último, que va a ser maximizando la rentabilidad. Cuando obtenemos estos dos riesgos, el primero y el último, lo que hacemos es hallar la tasa. ¿Cómo hallamos la tasa? Restamos el último riesgo menos el primer riesgo, y esa va a ser la tasa de crecimiento que vamos a tener dentro de nuestro portafolio. Vamos a coger el riesgo y la rentabilidad del portafolio que usamos anteriormente para hallar las participaciones óptimas.
nos vamos a parar en el riesgo de portafolio. Con Solver vamos a usar las mismas dos restricciones, que las participaciones tienen que ser mayores o iguales a 0 y que la suma de estas debe ser igual a 1. Hallar las participaciones maximizando la rentabilidad. Y luego vamos a hallar otras participaciones minimizando el riesgo, que sería este. El primer valor que vamos a poner son las participaciones, que son estas, que me dan cuando yo minimizo el riesgo. Y de últimas vamos a poner las participaciones que me da cuando yo maximizo la rentabilidad. Realizamos igual el riesgo y la rentabilidad, como lo hemos realizado anteriormente con las fórmulas que les expliqué. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Hay algo que se llama tasa de crecimiento. Esta es la que nos va a indicar cómo va a ir creciendo el riesgo a lo largo del tiempo. Entonces, la tasa de crecimiento la vamos a encontrar de la siguiente manera. Vamos a restar el último dato, que fue el que hallamos con el maximizando la rentabilidad, menos el primer dato, que es minimizando el riesgo. Y esto lo vamos a dividir entre la cantidad de participaciones que queremos encontrar. En este caso, hay 8. Por ende, aquí está este menos este dividido 8, y esta va a ser la primera tasa de crecimiento. Entonces, luego de hallar la tasa de crecimiento, debemos hallar el riesgo teórico, que sería este primer valorcito que hallamos. ¿Cómo lo hallamos? Tú coges el primer riesgo que te da y le vas a sumar la tasa de crecimiento, y eso te va a dar este riesgo teórico. Con el primer riesgo teórico que tú tienes, ese te va a permitir hacer todas las participaciones y los riesgos que el portafolio va a tener. Nos paramos en Solver, minimizar el riesgo, dejamos las dos restricciones que teníamos anteriormente. Adicional a esto, vamos a agregar otra condición, y es que el riesgo teórico debe ser igual al riesgo del portafolio. Esto nos va a crear otras participaciones, que en este caso sería la segunda línea. Esas participaciones, cuando nosotros arrastramos en Excel, nos va a dar el siguiente valor, porque ya teníamos la fórmula, nos da el riesgo, la rentabilidad, y nos va a dar otro riesgo teórico, que va a ser el de aquí abajo. Y así sucesivamente. Con este riesgo teórico vamos a seguir hallando todas las participaciones hasta que llegamos al final, donde ya tenemos el riesgo teórico final y todos los datos de las participaciones, que estas serían como las combinaciones que podríamos tener dentro del portafolio para minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad, teniendo cada uno respectivamente su riesgo y su rentabilidad. Ya tenemos todas las participaciones. Entonces, lo que estas participaciones nos van a decir es: depende de cuánto invierto en cada una de las 5 acciones, qué riesgo voy a tener dentro de ese portafolio y qué rentabilidad me va a generar. Entonces, aquí podemos observar que la primera combinación es la que me va a generar menor riesgo y me va a generar una buena rentabilidad dentro del promedio. Entonces, la combinación que más nos convendría en este caso sería invertir 0.3 en Bancolombia, 0.33 en BBVA, 0.20 en Davivienda, 0.24 en el Banco de Bogotá y 0.07 en el Banco Popular. Esta nos daría como tal un riesgo de aproximadamente 0.007 y una rentabilidad de 0.0005. La rentabilidad tiende a ser un poco baja, pero el riesgo tiende a ser bajo. Entonces ahí podemos evidenciar que cuando es más bajo el riesgo, es un poco más baja la rentabilidad. Y luego de tener todas las participaciones, el riesgo y la rentabilidad del portafolio, terminamos con la teoría de media varianza, con la cual deberíamos encontrar el riesgo y la rentabilidad del portafolio, el cual nos va a surgir luego de hacer todas y cada una de estas operaciones que realizamos en Solver. En el mercado de capitales es una línea que marca gráficamente la relación rentabilidad-riesgo del conjunto de todas las carteras eficientes según el modelo del CAPM. En otras palabras, es una línea que representa todos los niveles óptimos de la rentabilidad-riesgo para el conjunto de carteras de inversión. Esta línea parte del conocido modelo del CAPM, que considera que los inversores elegirán siempre la cartera óptima de mercado, la cual se obtiene en el punto de tangencia
de la CML, con la frontera de carteras eficientes, y esta se define como la cartera de mercado. La base fundamental de esta línea es la introducción del activo libre de riesgo. Un activo libre de riesgo se define como aquel que presenta una rentabilidad conocida con anterioridad y su riesgo es cero, es decir, su volatilidad es nula y por tanto su valor no cambiará con el tiempo. Establece que las carteras eficientes están compuestas por parte de este activo y una cartera de activos arriesgados, de manera que al introducir el activo libre de riesgo en una cartera la optimiza vía reducción del riesgo de riesgo. El índice de Sharpe fue desarrollado por el premio Nobel William Sharpe de la Universidad de Stanford. Mide numéricamente la relación rentabilidad-volatilidad histórica de un fondo de inversión. Se calcula dividiendo la rentabilidad de los activos libres de riesgo sobre el riesgo. Realizaremos los cálculos para hallar el índice de Sharpe de nuestro portafolio conformado por las acciones nombradas anteriormente. Tenemos las rentabilidades y los riesgos que calculamos anteriormente. Los siguientes cálculos se realizaron usando un test con vencimiento a agosto de 2026 con un porcentaje de 5.56%. Luego hallamos el riesgo y la rentabilidad como fue mencionado anteriormente. Hallamos el activo libre de riesgo con esta fórmula. Luego hallamos el índice de Sharpe con esta otra fórmula. Ya el riesgo y la rentabilidad de nuestro portafolio, maximizamos la rentabilidad y minimizamos el riesgo, teniendo en cuenta la maximización del índice de Sharpe. Cuanto mayor es el índice de Sharpe, mejor es la rentabilidad del fondo en relación a la cantidad de riesgo que se ha tomado en la inversión. A mayor volatilidad, mayor riesgo. Por eso, cuando la volatilidad del fondo es grande, mayor es el denominador de la ecuación y menor es el índice de Sharpe. En nuestro ejemplo, el riesgo es más grande que la rentabilidad con un valor de 0.0078 y por ello el índice de Sharpe es bajo con un valor del 0.068. En la siguiente gráfica podemos observar que luego del punto de tangencia entre rentabilidades y riesgos del portafolio, hacia la parte de arriba se comienza a generar endeudamiento, es decir, emisión de bonos y compra de pocas acciones. En la parte de abajo, luego del punto de tangencia, se compran varias acciones, es decir, que prestó dinero. Diversificar consiste en invertir nuestro patrimonio en diferentes activos cuya rentabilidad no esté correlacionada. En otras palabras, consiste en seguir la sabiduría popular de no meter todos los huevos en la misma canasta. Para diversificar no basta con invertir en diferentes empresas, es importante también que no estén expuestas a los mismos riesgos, ya que pueden hacer perder dinero todas ellas por una misma causa. Por ejemplo, una cartera de inversión no estará bien diversificada si compramos acciones de empresas del mismo sector o compramos acciones de compañías expuestas al mismo país o área económica. Imagínense que usted tiene 10 euros para invertir y lo utiliza todo para comprar acciones de una sola empresa. Si baja la cotización de esa empresa o si la empresa quiebra, toda su inversión registraría una pérdida, es decir, su rentabilidad dependerá de los resultados de una sola empresa. Sin embargo, si divide los 10 euros entre varios instrumentos, su rentabilidad dependerá del promedio de rentabilidad de todos. Las ganancias de unos pueden compensar las pérdidas de otros. Las ventas en corto consisten, como su nombre lo indica, vender acciones sin tenerlas. Es decir, si usted es inversionista y cree que el precio de una acción va a caer, vende las acciones así no las tenga. Y cuando el precio de la acción caiga, la compra, para al final ganarse el diferencial entre la compra y la venta. Vendió caro para comprar barato. La CTB permite que sea posible realizar esta operación, pues por medio de esta el inversionista pide prestadas las acciones para cumplir con la venta y la entrega el día en que liquide esa operación. Para garantizar el cumplimiento en el término de la operación y cubrir el riesgo de mercado, el receptor debe disponer de una suma de dinero o unos títulos de valor igual o mayor al de las acciones pedidas en préstamo, que se transfieren a la cuenta del originador, pero que son inactivados por la bolsa. Algunas de las ventajas son: esto hace que aumente la rentabilidad de los portafolios de acciones de los que no quieren vender las acciones, pero ganan un interés por prestarlas. También está hecho para aquellos inversionistas que buscan rentabilidad cuando el precio de las acciones cae. Juan quiere vender acciones pero no las tiene. Roberto tiene acciones. Marcelo quiere comprar acciones. Juan sabe que las acciones que tiene Pedro van a caer, entonces él le pide estas acciones prestadas y se las vende a Marcelo. Luego las acciones vuelven a subir y es ahí donde Juan compra las acciones a menos precio del que vendió, dando así una ganancia. Todo eso se resume en vender caro para comprar barato.